no me permitía el sistema y es la segunda vez que me pasa, pero la primera vez, ya como 5 minutos antes de que se venciera el plazo, sí me permitió subir la tarea, pero esta vez ya no, y cuando vi eran a las 9:58 y automáticamente el botón de entregar tarea pues desapareció así por completo, entonces ya no pude subir la tarea a Moodle. Entonces lo que yo hice fue mandarle un correo a usted con mi tarea adjunta y eso ya eran como a las 10:02 de la noche, entonces yo quería ver pues si usted me pudiera a qué la correo tarea. lo envió? Una que usted nos proporcionó la vez pasada, ahorita le digo cuál es. Mire, señorita, en Moodle está el correo al que ustedes deben escribir. Fíjese, licenciado. Cualquier otro correo no es válido. Es que la vez pasada usted nos proporcionó Yo uno. nunca les he proporcionado ningún correo. Y el único que está es el que está en Moodle. Incluso cuando usted entra en Moodle, ahí está el correo. Se lo voy a mostrar. Está bien, licenciado. Ese correo fue el que yo le envié mi tarea, licenciado, al que le acabo de colocar ahí en el chat. Miren, le voy a mostrar ahorita. Está bien, licenciado. Este es el único válido al que me pueden escribir. ¿Ve ahí? Esta es filosofía sección Q. ¿Qué es lo que dice ahí? Esto está desde que se habilitó Moodle, inmediatamente después del primer examen parcial. Ninguna otra comunicación puedo aceptarla si no es en ese correo. Sí, licenciado, fíjese que sí es a ese correo al que yo le envié mi tarea, entonces no sé, porque si ahorita estoy viendo y si fue ese mismo correo al que yo le escribí el día sábado. Sí, es ese mismo. Es ese mismo. Está Sí, bien, por eso lo licenciado. estoy indicando ahí. Gracias, pero mi duda es que si usted sí me calificaría la tarea Sí, o no hay problema. Vea, si usted lo envió a las 10 en punto, 10, con 2 minutos, no hay ni problema. Si ya lo enviaron posterior, ya no lo recibo. Está bien, licenciado, muchas gracias, muy amable. Bueno, vamos a ver, ¿alguna otra consulta, jóvenes? Doctor, yo tenía una duda respecto a la regla 7 de Sí. término mayor y término menor. Cuando no está distribuido ni el sujeto ni predicado en sus premisas y tampoco está distribuido en la conclusión, en la regla sería 7. válido. Sí, permítanme. Empezamos a ver las reglas en la clase anterior, el día lunes. Y hoy, no, perdón, el día martes. Ese ya las vimos, ¿verdad? Sí, a ver, cuénteme, sí, tiene razón. Sí, o sea, yo le digo que si, digamos, en la conclusión los términos no están distribuidos en las premisas y tampoco va a estar distribuido en la conclusión, eso sería un silogismo válido, no estaría cometiendo ni ilícito mayor ni ilícito menor. No, vamos a ver. Si los términos están distribuidos en la conclusión y están distribuidos en sus premisas,
el silogismo es válido. Pero al contrario, si los términos están distribuidos en la conclusión y no están distribuidos en las premisas, es inválido. Sí, pero yo me refiero que si no están distribuidos ni en las premisas ni en la conclusión, o sea, no cometería No, ningún no riesgo. hay problema. Ahí sí no hay problema. Sí, esa era mi duda. Gracias, Sí, doctor. sí. Pero de todos modos, en la conclusión, más de algún término está distribuido. Ahora, si, por ejemplo, es una conclusión tipo I, entonces ese no está distribuido en ninguno de los dos, entonces no hay problema. Sí, es que yo vi ese ejemplo en el libro, entonces que no estaban distribuidos en sus premisas y tampoco en la conclusión, y esa era mi duda, que si eran Sí, válidos. no, ahí no hay problema. Gracias, Sí, doctor. ahí no hay problema. Bueno, ¿alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, vamos a comenzar la clase entonces. Vean, hoy vamos a trabajar las figuras y modos de silogismo. ¿Se recuerdan que en las dos clases anteriores trabajamos las reglas y las falacias del silogismo? Ahora vamos a trabajar las figuras y los modos. La forma del silogismo está terminada primero, por la figura, segundo, por el modo. Veamos primero las figuras. Las figuras dependen del lugar que ocupa el término medio en las premisas, ¿verdad? Unas veces es sujeto, otras veces es predicado en las premisas. De las combinaciones resultan 4 figuras. Primera figura, segunda figura, tercera figura y cuarta figura. ¿Se recuerdan que anteriormente decíamos que el término medio nos sirve para identificarlo y descartarlo, ¿verdad? A partir de ahí trabajamos el término mayor y el término menor. Pues bien, cuando estamos trabajando las figuras, el término medio sí cuenta. Cuenta en función de la ubicación en que se encuentra. Para eso definimos 4 figuras. Ahora bien, ¿para qué sirven las figuras? Es indispensable recordar que no todos los silogismos son verdaderos, son válidos, ¿verdad? Válidos. Por eso han establecido las reglas de las figuras. Con estas normas se pretende garantizar la realización correcta de un silogismo. Entonces, aquí tienen ustedes la tabla de las figuras. La primera figura, M es sujeto en la premisa mayor y predicado en la menor. Ahí tienen ustedes M es P, S es M. La M está en color rojo. De esa manera se ubica la ubicación del término medio. La premisa mayor es universal y la menor afirmativa. Es universal porque está situada en la parte superior, ¿verdad? Ahí está el término mayor. En la segunda figura, M es predicado en ambas premisas. Ahí pueden ubicarlo ustedes. M en color rojo. Las dos son predicado. La mayor es universal. Puede ser universal afirmativa o universal negativa. Y una de las dos es negativa. La tercera figura
M es sujeto en ambas premisas. La premisa menor es afirmativa y la conclusión es particular. La figura número 4. M es predicado en la premisa mayor y sujeto en la menor. Ahí lo pueden ver ustedes en color rojo, ¿verdad? Si se dan cuenta, la primera figura y la cuarta figura están a la inversa, ¿verdad? Mientras que la figura 2 y la 3 se invierten en su colocación, porque en la figura 2 son predicados y en la figura 3 son sujetos. Ahora bien, yo utilizo un recurso para que ustedes los puedan identificar de una manera más cómoda. Eso se llama mnemotecnia. Una regla mnemotécnica es un sistema sencillo utilizado para recordar listas de datos relacionados con palabras, imágenes, etc. Vamos a aplicar este principio básico para recordar las figuras del silogismo. No sé si alguno de ustedes en algún momento ha utilizado esta técnica, pero por ejemplo, para algunas personas que ya tienen problemas con recordar algo, basta con que ubiquen algún término. Y al mencionar ese término, automáticamente se les viene a la memoria el otro término, ¿verdad? Les pongo un caso. Algunas personas, por ejemplo, pueden atarse un hilo o ponerse algo en un dedo para recordarse que tienen que pasar a recoger, por ejemplo, el pan. Entonces, cuando van caminando y ven el hito así, tengo que pasar a recordar el pan, a recoger el pan. Ese es un recurso mnemotécnico. Pues basado en eso está este principio. Se puede utilizar una técnica para recordar la ubicación del término medio. Vean, en la primera figura yo le llamo supre, uno supre. ¿Por qué? Porque el término medio en la premisa mayor es sujeto y en la premisa menor predicado. Es sujeto, predicado. Ahí está, figura 1, sujeto, predicado. La segunda figura va a ser 2, pre. ¿Por qué 2, pre? Porque en ambas premisas la figura es predicado. Es 2 de figura y pre, predicado. Tercera figura, le voy a llamar 3, su. ¿Por qué 3, su? Porque 3 se refiere a la figura sujeto. En ambas premisas es sujeto. 4, cuarta figura, le vamos a llamar 4, pre-su. ¿Por qué? Porque el 4 se refiere a la figura 4. Predicado, sujeto. En la premisa mayor es predicado y en la menor es sujeto. ¿Ven? De esa manera es más fácil recordar. Aquí lo tienen ustedes, vean. Esta es la misma tabla anterior, solo que en la parte inferior ya le estoy agregando el recurso para recordar. Vean, la primera figura es MP-SM. Es más fácil recordar como 1 supre, 1 sujeto predicado. La figura 2, ahí lo tienen ustedes, es PM-SM. Las dos son predicado. Entonces, para recordar sería 2 pre. ¿Por qué el número 2? Porque se refiere a la segunda figura. 2 predicado. La tercera figura, ahí lo pueden ver ustedes en color rojo, los dos términos medios son sujeto. Entonces le vamos a llamar 3 su. ¿Por qué? Porque 3 se refiere a la figura sujeto.
En ambas premisas es sujeto. Y la cuarta figura, M es predicado en la premisa mayor y sujeto en la premisa menor. ¿Ven ustedes? Ahí lo tienen, MM. Entonces le vamos a llamar, para recordar, 4, que se refiere a la figura, y predicado sujeto. Entonces es 4 pre-su. ¿Comprenden, jóvenes? ¿Alguna duda sobre esto? Todo claro, doctor. Pero tomen en cuenta lo anterior. Precaución. Esta técnica es única y exclusivamente para recordar las figuras. Esta técnica yo la creé, ¿verdad? Esta no la manejan los demás catedráticos que dan filosofía. Y es un ejercicio de memoria. Por favor, nunca debe utilizarlas como respuesta en ejercicios y exámenes, porque serán inválidas. La única respuesta correcta será que son las figuras 1, 2, 3 y 4. Se lo digo porque si ustedes ponen respuesta 1, supre, la respuesta, eso es inválido. ¿Por qué? Porque este es solo un recurso para recordar. Además, si ustedes de repente se examinan con otro catedrático, ese catedrático no va a saber de qué están hablando ustedes. ¿Comprenden? Entonces, empecemos. Primera figura. ¿Ven en el centro? Ahí está. En esta figura, el término medio en la premisa mayor va a ser M, en la premisa menor va a ser predicado. Perdón, en la premisa mayor va a ser sujeto, en la premisa menor va a ser predicado. ¿Cómo identifico yo que es la premisa mayor y la premisa menor? Porque la premisa mayor tiene P, que es el término mayor. Y la premisa menor tiene S, que es el término menor. ¿Comprenden? Entonces, en la primera figura, el término medio va a ser sujeto y en la menor, predicado. Por eso, ahí lo tienen ustedes, 1 supre. Eso, recuérdense, es un recurso para que lo recuerden. 1 sujeto, predicado. 1 supre. Veamos primera figura. Todo animal es mortal. Todo lobo es animal. El modo va a ser es A. La primera premisa es tipo A. La segunda premisa es tipo A. La conclusión igualmente es tipo A, ¿verdad? Pero la figura es la número 1. ¿Por qué? Porque en la premisa mayor es sujeto y en la premisa menor es predicado. Si tiene alguna duda, por favor, tomen el micrófono y me consulten. Ninguna, doctor. Todo bien, doctor. Ahorita vamos a ver. Entonces, esto es lo que nos sirve para poder identificar, ¿verdad? El término. Vamos a ver qué se corrió esto. Ahí estamos. Veamos aquí. ¿Ven? Todas estas son 1 supre. Lo que cambia es el modo, ¿verdad? Pero la figura, ningún animal es mortal, algún lobo es animal. ¿Ven? E, I, O. En la segunda, ningún mamífero es inmortal. Todo lobo es mamífero. La ubicación del término medio es igual. En la primera es sujeto, en la segunda es predicado. Lo que cambia entonces es el modo. Ahí lo tienen a la par, ¿verdad?
Por eso a esa le vamos a llamar uno supre. Uno sujeto, predicado. ¿Alguna duda sobre la primera figura, jóvenes? Bueno, seguimos con la figura 2. Aquí pueden ver ustedes la ubicación. El término medio va a ser en la primera y en la segunda premisa predicado. Entonces le vamos a llamar 2 pre. Veamos, segunda figura. Toda manzana es fruta. Ninguna casa es fruta. Ninguna casa es manzana. Ahí tienen ustedes el modo del lado derecho, A, E, E. Pero en cuanto a la figura, ven que cambia. Porque los dos términos medio son predicados. Si son predicados en los dos, va a ser 2 pre. Y aquí lo tienen ustedes. Todo jugo es fresco. Alguna pera no es fresca. Entonces, alguna, aquí me faltó. Alguna pera. Ahí está. Ahí está, ¿ven? Alguna pera no es jugo. En la segunda, ninguna casa es lujosa. Alguna habitación es lujosa. Como ven, tanto en la primera premisa como en la segunda premisa, el término medio es predicado. Aquí no interesa tanto la ubicación de la conclusión, sino que interesa la ubicación del término medio en la primera y segunda premisas. Por eso tienen ustedes en la parte superior como 2 pre. Tercera figura. 3 su. ¿Por qué 3 su? Porque se dan cuenta, en esta figura, el término medio es sujeto en la primera premisa y sujeto en la segunda premisa. En las dos es sujeto. Por eso le llamamos 3 de la figura y sujeto. 3 su. Perdón, aquí lo tienen. Tercera figura. Algún libro es esotérico. Todo libro es bueno. Ven en la primera y en la segunda premisa, el término medio es sujeto. Algún bueno esotérico, esa es la conclusión. Ahí tienen en el lado derecho el mod. Algún folleto no es esotérico. Todo folleto es bueno. Algún bueno no es esotérico. Ven, esta figura es diferente a esta. Esta de aquí es I-A-I y esta es O-A-O. Ahora, toda comida es buena. Alguna comida es picante. Algún picante es bueno. ¿Ven? Esa es el modo, es A-I-I. Pero en las dos es sujeto. Es sujeto el término medio. Ningún documento es bueno. Algún documento es esotérico. Algún esotérico no es bueno.
Entonces, ven ahí, el modo es E, I, O, pero la ubicación del término medio siempre va a ser sujeto, sujeto. Ahora la figura número 4. 4 pre-sub. ¿Por qué 4 pre-sub? Porque se dan cuenta aquí en la primera va a ser sujeto, perdón, predicado. En la primera premisa, el término medio es predicado y en la segunda premisa es sujeto. Por eso le llamamos 4 pre-sub. 4 de la figura, en la de pre, porque en la primera premisa es predicado, y su, porque en la segunda premisa es sujeto. 4 pre. Aquí tienen ustedes las formas, ¿verdad? Ningún millonario es mendigo. Algún mendigo es ciudadano. Algún ciudadano no es millonario. Entonces tenemos que el modo es E, I, O. Y la figura es 4, porque es predicado, sujeto. Vean, lo que cambia es el modo, pero la figura es la misma. Todo rico es tacaño. Ningún tacaño es alcohólico. Ningún alcohólico es rico. Ahí el término medio en la primera premisa es predicado y en la segunda es sujeto. Algún ciudadano es decente, todo decente es honesto. Algún honesto es ciudadano. Entonces, como ven acá, en la primera premisa el término medio es predicado, en la segunda premisa es sujeto. Por eso le llamamos 4 pre-sub. Bueno, ¿alguna duda sobre las figuras, jóvenes? No, doctor. Después, en la próxima clase, vamos a hacer ejercicios sobre esto. Ahora, veamos los modos del silogismo. Los modos es los que ustedes ya conocen, ¿verdad? Pero de todos modos, vamos a ver. Modos son las configuraciones de cada figura, según las proposiciones A, E, I, O. Se forman con la combinación de la cantidad, universal o particular, y la cualidad o calidad, afirmativo o negativo. Los modos, como ustedes ya lo saben, son universal afirmativo, A, universal negativo, E, particular afirmativo, I, particular negativo, O. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Todo árbol tiene vida vegetativa. El tilo es un árbol. Luego, el tilo tiene vida vegetativa. Y nos preguntamos, ¿todo árbol tiene vida vegetativa? ¿Qué tipo de juicio es? A. ¿El tilo es un árbol? Juicio I. Luego, ¿el tilo tiene vida vegetativa? Juicio I. Lo mismo en la parte de abajo. ¿Ningún adolescente es adulto? Juicio E, porque es negativo. Todo adulto es una persona realista. A, porque es un juicio universal afirmativo. Ninguna persona realista es adolescente. Ese es un juicio E, porque es negativa, universal. ¿Alguna duda sobre esto, jóvenes? No voy a ahondar más en esta parte porque eso ya lo hemos trabajado, ¿verdad? Ahora bien, ¿para qué nos sirve conocer el modo? Porque fíjense que a partir del modo
automáticamente podemos evidenciar si un silogismo es válido o inválido. Veamos. Si todo profesional es académico y todo médico es profesional, entonces todo médico es académico. ¿Qué tipo de juicio es? Como aquí tenemos todo, estamos hablando triple A. Y es primera figura porque ustedes pueden ver acá, ¿ve? Esto es profesional. Ahí está, ¿ve? Es el término medio, eso significa que es primera figura. ¿Por qué es válido? Porque veamos el término medio profesional. En la primera premisa está, ¿cómo se llama? Está distribuido. Y la conclusión, todo médico es académico. Todo esto está distribuido, médico, y médico está distribuido en la segunda premisa. ¿Ven? Es válido. Ahora, veamos esto. Si algún mendigo no es indigente y algún niño es mendigo, entonces algún niño no es indigente. ¿Cuál es el término medio aquí? Mendigo, ¿verdad? Ahora veamos. Como ahí tenemos en el lado derecho la figura, ¿ese es un silogismo válido o inválido, jóvenes? Inválido. ¿Es Inválido inválido? porque son particulares. Exacto, ya ven, desde el principio, fíjense que aunque no tuviéramos el texto, digamos, le quitáramos el texto y solo tuviéramos o y o, sabemos automáticamente que es inválido, ¿verdad? Pero aparte de eso, hagamos el proceso. Algún niño, la conclusión es un juicio. Eso quiere decir que el sujeto es no distribuido, pero el predicado es distribuido, indigente. Indigente está distribuido en la premisa, ¿eh? Está bien, pero es inválido precisamente porque no tiene sujeto, no tiene premisa universal. Ahora veamos el segundo. Ven, en la primera es primera figura porque es su, ¿verdad? La segunda es su. No, perdón. ¿Ven cómo cambia? Ahora veamos, de todos modos es inválido porque sigue siendo un juicio, son particulares, ¿verdad? No tiene una premisa universal. Veamos, algún niño no es indigente. Ven, aquí tenemos el problema porque aparte de que es inválido, porque no tiene premisa universal, aquí indigente está distribuido, pero en la premisa no está distribuido. Eso quiere decir que aparte de no ser válido porque no tiene premisa universal, tiene la falacia del ilícito mayor, porque está distribuido en la conclusión, pero no está distribuido en la premisa. ¿Ven? Eso lo podemos distinguir aquí a partir de este. ¿Alguna duda sobre esto, jóvenes? Esto ya casi lo hemos manejado anteriormente, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro elemento.
Fíjense que la premisa mayor siempre será la primera, o sea, la que esté en la parte superior. La ponen aquí. Ahí está, en la parte superior. Veamos. En un silogismo válido, la premisa mayor siempre será la primera. La premisa menor siempre será la segunda. Vean el primero, silogismo incorrecto. S es M, M es P. ¿Por qué es incorrecto? Porque la premisa mayor es la que tiene P. P es el término mayor. Y la premisa que tiene S es la premisa menor, porque tiene el término menor. Entonces, cuando ustedes encuentren esa situación, lo que tienen que hacerle es darle vuelta para que el silogismo quede así. M es P, o sea, tiene el término mayor. S es M, tiene el término menor. Veamos este ejemplo. Todas las mariposas son animales llamativos. Todos los insectos son llamativos. ¿Cuál es el término medio? Llamativos. Entonces nos queda mariposas e insectos. ¿Cuál es el término mayor? Insectos. Insectos. Y el menor es mariposas. Entonces se dan cuenta aquí, el término mayor está en la parte inferior. Si ustedes lo dejan así y siguen trabajando, el resultado va a ser diferente a si lo invierten. Veamos. Debe quedar de esta manera. Todos los insectos son animales llamativos. Todas las mariposas son llamativos. ¿Por qué? Porque si lo dejaran así, vamos a ver, insectos es aquí, si lo dejan de esta manera, insectos pasaría a ser el término menor y mariposas el término mayor. Entonces sería todo insecto es mariposa. En cambio, si ustedes le dan vuelta, el término mayor es insectos y el menor es mariposas. Entonces, la conclusión sería, todas las mariposas son insectos. ¿Ven? Cambia radicalmente la conclusión. Ahí está. Todos los insectos son animales llamativos. Todas las mariposas son animales llamativos. Entonces, todas las mariposas son insectos. El modo es triple A. A. ¿Alguna duda sobre esta parte, jóvenes? No, doctor. No, doctor. Bueno, ahí estamos. Bueno, si tienen alguna duda, con gusto me hablan y yo les ayudo a resolver el problema. Si no es así, les agradezco la atención a la clase y nos estamos viendo, sería la próxima semana, el próximo lunes, ¿verdad? Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, doctor. Muy buenas tardes. Feliz tarde. La pasen bien. Doctor.